ahora vencé, la victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí, más prendido, santo. Santo es el que vive, amados hermanos. Amados hermanos, gloria sea su nombre. Vamos a pasar un tiempo de la palabra, hermanos. Gloria sea tu nombre. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dicen los americanos, all the time. Dicen. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Vamos, hermanos, a tocar un tema que, y como les estaba contando, me levantaba con ese, era un cántico nuevo, hermano. Y decía yo, Señor, sí que eres tremendo, eres maravilloso. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios grande, fuerte, es un Dios temible. Es un Dios que el cual usted se pueda refugiar, hermanos. No es un Dios en el cual nosotros podamos tener un temor. Sus enemigos tienen temor. Y es parte del tema que nosotros vamos a tratar de abrigar en esta tarde. Estábamos hablando un tema de la ira de Dios el día viernes. Y vamos a tratar de tocarlo de una manera... un tema que se está en forma de escatología, y es ese día grande y terrible que se acerca, hermanos, el día de Jehová, un día, dice, de oscuridad, un día terrible. Algunos lo llaman, y en unas versiones dice el día del Señor. Quiero leerles Sofonías 1:7 hasta el versículo 10. Sofonías 1:7. Si no tiene, no se preocupe. Ponga atención a la palabra. Amén. Dice, debe guardarse un silencio respetuoso en la presencia de Dios. Mire cómo la palabra nos enseña a cómo nosotros debemos ser esos oidores, ¿no? La palabra de Dios, le estaba comunicando a mi hermano que es ese punto donde nosotros nos podemos tomar para dirigir nuestra vida. Ahí está todo, ahí está todo. Mire cómo debemos nosotros escuchar la palabra. Debe guardarse un silencio respetuoso en la presencia de Dios. El Señor ha llegado, dice, ha llegado el día terrible de su juicio. Ha preparado una gran matanza, dice, contra su pueblo. Y ha escogido a sus convidados, es decir, a sus invitados. El día de juicio castigará a sus jefes, príncipes de Judá, y a todos los que llevan vestiduras extranjeras. Sí, dice el Señor, yo castigaré a los que siguen las costumbres paganas, a los que roban y llenan sus casas de sus amos con ganancias obtenidas por violencia, por fraude, a los que presentan cosas robadas como ofrenda. Esto era terrible, hermanos. Iban allá a buscar lo suyo, a janguear, como dicen, a la calle, y de repente, pues yo te voy a presentar una ofrendita ahí, Señor, dice. Y presentaban una ofrenda ahí. Eran hermanos donde hacían fraude a su prójimo y venían y con eso le presentaban ahí el diezmo, dice. Y Dios no recibe eso, hermanos. Dice, yo castigaré, dice, con ofrendas en el templo del Señor. El número 10 dice, gritos pidiendo auxilio, dice que habrán en ese día. Se oirán en aquel día desde la puerta del barrio llamada Los Pescados, aullidos dentro del barrio nuevo, es decir, las puertas, y un bullicio espantoso desde las colinas del Señor. Oh Señor Dios Todopoderoso, oramos por tu palabra, Señor.
Oramos para que tu palabra discierna los pensamientos más escondidos, más ocultos y secretos, donde el hombre, Señor, no puede ir. Tú sí puedes ir con tu espíritu, aquel que escudriña todo, aquel que sabe todo. Ven y escudriña nuestros corazones, Señor, porque queremos estar en tu reino, queremos actuar conforme a tu palabra, no queremos ser oidores olvidadizos. En el nombre poderoso de Jesús, que actuemos con temor reverente, sabiendo delante de quién estamos y de quién ve todo, y pagará a cada uno conforme según su obra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Antes de seguir, continuar, tengo un anuncio. Mire, hermano, si ve a los niños, aunque nuestra hermana está con los niños. Sí. Entonces, si cuando pase su niño por acá y va al baño, nos puede ayudar a llevarlo al baño y después continuar, porque la puerta está abierta y no tenemos a nadie, entonces puede entrar cualquier persona. Más adelante, que Dios nos permita tener a una persona ahí para cuidar ese lugar. Así que después del anuncio, quiero seguir leyendo ese pasaje y tratar de dar alguna explicación en ese pasaje. Dice: debe guardarse un silencio respetuoso en la presencia del Señor. Ha llegado el día terrible de su juicio. Ha preparado una gran matanza contra su pueblo. Y me dirá una persona: pero hermano, ¿y entonces, hermano? Una gran matanza contra su pueblo. Sí, es que cuando se habla del día terrible de Jehová, la primera vez que se habla de ese día terrible, se habla de aquel día que el ángel de Jehová pasó por Egipto, llevando 10 plagas, y hablábamos nosotros en el día viernes que aún la misericordia de Dios se fue vista en esas 10 plagas, en esas 9 plagas anteriores, antes de matar a los primogénitos. ¿Por qué? Porque era un anticipo de tratar de doblegar al hombre, al ser humano. Asimismo, Dios ha tratado de doblegar a la sociedad en la que estamos viviendo, para que no suframos nosotros la consecuencia de nuestro propio pecado. Es decir, que muchas cosas que nos pueden pasar, que nosotros pensamos que son malas, son misericordia de Dios. Son misericordia de Dios. Vino el tiempo de la pandemia para doblegar el corazón de las personas, y las personas se hicieron más duras. Empezaron a aumentar los divorcios. Empezaron, hermano, a irse la gente de la iglesia. No, pues yo en mi casa y Dios, ya somos 2, mayoría, y pues donde están 2 o 3, ahí estará el Señor. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo hace para las ofrendas y los diezmos? Porque se va con una mano acá, siempre me río, porque se la presentan a Dios aquí y después se la meten a la otra acá, y pues quedan ahí mismo. Y las ofrendas o los diezmos son para que la congregación en la iglesia prospere, hermano. Aquí hemos tenido una visión donde decimos que siempre va a ser para ayuda a los necesitados, para bendecir, hermanos. Aquí yo no tengo yo de saber quién diezma o quién ofrenda, lo manejan los hermanos. Pero el corazón del ser humano después de la pandemia se endureció, hermano. Endurecido. Y eso es parte también, hermano, de que aquellas personas que han endurecido el corazón, estábamos platicando que es parte también de la ira de Dios. Es decir, usted ve el mar embravecido ahí, hermano. Ese mar embravecido que está ahí, está delimitado. No puede pasar, por muy bravo que sea, por la arena ahí. Así Dios ha permitido, hermano, que aún el ladrón, el drogadicto o el impío, hermano, no vaya a una maldad tan extrema. Y Dios ha permitido llevar el evangelio, hablarle a una persona una y otra vez. Pero llega el tiempo en que esa restricción que tiene Dios entre su ira y la misericordia se quita y provoca en el ser humano la muerte. Sea de que el Señor venga con esa gran ira o terrible, o sea que nosotros vayamos allá. Dice un predicador: nuestra vida es caminar, la vida del impío, la vida de aquella persona
que no tiene a Dios en su corazón es como que está caminando sobre un tablón podrido. En cualquier momento cae. Solo es su misericordia la que sostiene al hombre, al ser humano. La Escritura dice que Dios está airado contra el impío. Airado, y me dice, pero ¿por qué, hermano, Dios está airado? Porque nuestras ofensas son constantes delante de un Dios vivo y santo. Es un Dios que no tendrá por inocente al que es culpable. Le pregunto, alguien me haya dicho, pero yo no peco. ¿Alguna vez ha blasfemado, utilizado el nombre de Dios en vano? Bueno, sí. ¿Alguna vez ha adulterado, fornicado? Bueno, sí. ¿Alguna vez ha mentido? Bueno, sí. Y vamos, es una larga lista, hermanos, donde el pecado, hermanos, es como cuando nosotros vamos a un restaurante. Y esa es la vida, el restaurante de la muerte, la vida de aquella persona que no conoce a Dios como Señor y Salvador. Va y come, hermano, de todo lo que le pone ahí el mesero. Mire, el diablito ahí, ven, odia. Te la hicieron, ahí está, mire, de entrada, aborrece, págale la misma moneda como tú. Ahí está. Y hay postre, sí, tal vez allá después de métele unos cuantos ahí, desquítenlas así. Y tratamos, y dice la Escritura, que somos inventores de todo mal. Entonces, va a llegar un día en que la cuenta, hermanos, va a venir. Y ese es el Señor. Aquí está esto, porque la paga del pecado es muerte. Y estamos, y de repente, hermanos, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo le va a pagar Dios al ser humano? ¿Cómo le va a pagar el ser humano a Dios? ¿Cómo? No tenemos cómo pagarle a ese Dios santo, pues nuestras obras son impías. ¿Cómo nosotros nos vamos a presentar santos delante de un Dios santo? Si Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo. La única manera de que nosotros salgamos librados de esa justicia divina es mediante Jesús. La única manera que nosotros podamos decir, Señor, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad. Y entonces en esa justicia divina, la ira que nos pertenecía a nosotros, estábamos hablando, va sobre Jesús. Esa larga lista de cuentas, mire, hermano, de platillos que nos comimos, de maldades, van sobre Él. Alguien va a pagar, hermano. Y Él pagó por nuestros pecados. Así que debemos de saber, hermanos, de que aquel que nos justificó sufrió toda la ira de Dios. Y el ser humano, cuando no está, leíamos un texto, y quiero que usted lo pueda leer, que es una base, Juan 6:36, que es el que teníamos, hermanos, de esa base. 3:36, perdón. Que aquel que, hermanos, no está en Cristo, está bajo la ira de Dios. Aquel que no tiene a Jesús como Señor y Salvador está bajo la ira de Dios. ¿Cómo nos vamos a huir? ¿Cómo vamos a huir? Les ponía un ejemplo. Que Osama Bin Laden, que destruyó las Torres Gemelas y se quiso esconder debajo de la tierra, hermano. Este país lo fue a perseguir hasta allá debajo. No se escondió, no pudo esconderse. El ser humano un día va a dar cuentas a Dios. Y no nos vamos a esconder, no vamos a poder escondernos. Todas nuestras malas obras están delante de Él constante. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que la primera palabra que se habla acerca del día del Señor es allí en Egipto, cuando aquellos agarran sangre en los dinteles de la puerta y esa sangre los justifica. Pero el Señor pasó allí. Una persona dice el ángel de Jehová, otros dicen Dios mismo pasó y trajo gran calamidad, muerte por todos lados. Entonces, cuando se hace referencia al día del Señor, es un día terrible. Ahora, la Escritura dice que el juicio es necesario que venga por casa, por su propio pueblo. El pueblo que Dios escogió, hermanos,
lamentablemente ha escogido hacer un becerro de oro, así como pasó en Egipto, en el desierto, sacándolos. Dice que esas cosas están como sombra para nosotros, están como ejemplo para que no las volvamos a hacer. Y este mismo es el mismo tiempo cuando la iglesia está haciendo un becerro de oro y está adorando a ese becerro, está adorando la prosperidad, está adorando el yo, está adorando el dinero y se ha olvidado de aquel Dios que los ha sacado del mundo. Amén. Se ha olvidado de darle alabanza. Y por eso murieron en el desierto. Por eso el pueblo más adelante dice que no aprendió la lección de sus padres y fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué fueron llevados cautivos a Babilonia? Porque resulta que un abismo, dice la Escritura, llama a otro abismo. Es decir, lo que ellos adoraban eran dioses. Ok, tú no me adoras a mí, un Dios verdadero, te voy a llevar bajo mi ira a que adores lo que tanto amas. Preguntémonos por qué nosotros vamos a ciertos lugares. Porque ahí está nuestro corazón. Hoy usted está aquí porque anhelaba venir a alabar a Dios. Eso es lo que hay en su corazón. Amén. Entonces, ese pueblo, hermanos, tenía en su corazón idolatría. Y Dios permite que sean llevados cautivos. Y los lleva cautivos. Entonces, por eso dice que Dios había preparado un tiempo, un día de muerte y matanza para su pueblo. Pero también en otros pasajes habla que también todo el mundo entero, aquellos que no reconocieron a Jesús como Señor, estarán bajo ese día. Ese día es un estado que podemos estar actualmente, pero también es un día que no está muy lejano, porque estamos en los tiempos posteriores. Pero también puede ser un día en el cual nosotros muramos y esa persona puede estar bajo la ira de Dios en un infierno que nunca se termina. Y de eso es lo que Dios quiere que nosotros nos alejemos. Bajo una ira que podemos estar actualmente. Bajo una ira que podemos decir que se acerca ese día. Bajo una ira también cuando una persona muere sin Cristo, de estar en el infierno. Dice que ese día castigará a los jefes, a los principales de Judá. Es decir, a todos los líderes de la iglesia, hermano. Como dice a todo cochinito le llega su tiempo. Le va a llegar su tiempo. A todo líder que ha estado jugando con la iglesia de Dios, a todo líder que no ha llegado y no ha tenido el temor de defender a la novia, le va a llegar su día. Dios es un Dios justo. Ha puesto, habíamos dicho allá en Honduras, decíamos guachimanes, los ha puesto y no han ellos hecho esa responsabilidad. Han sido hombres que se han dormidos, hermano, y cobran siempre. No se han preocupado por la oveja. Dice, yo castigaré a los que siguen esas costumbres paganas. Hermano, metida el paganismo en la iglesia y ellos no hacen nada. Rehúsan ellos porque tienen miedo de que se les vaya la gente. A los que roban, a los que llenan las casas, dice, con ganancias obtenidas por violencia y fraude. Para ellos es igual, hermano, servir en la política. En Honduras allá Miguel robando, le decían, porque hasta salió con un cheque que el gobierno se lo dio de parte del narcotráfico y él no entiende eso. Está bajo la ira de Dios. Una persona que está bajo la ira de Dios, le pueden hablar de la palabra y sus oídos se han cerrado. Pablo decía cuando fue a predicar el evangelio, llegó a las sinagogas y los ancianos le dijeron, tú vienes aquí a hablarnos, pero no nos han mandado carta de allá de Jerusalén, diciéndonos que vienes tú aquí. Yo vengo a confesarles que el Mesías que estábamos esperando ya vino y murió en la cruz del Calvario. Al final le dijeron, no creemos en ese Mesías. Y Pablo le dice, cuánta razón tenía el Señor, dice, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso con oídos oyen, pero oyen pesadamente. Su corazón se ha endurecido. Están bajo una ira. Una persona puede estar bajo la ira de Dios. Dice que por eso Jesús les hablaba en parábolas. ¿Por qué?
no sea que oigan y se conviertan, dice. Es decir, ese pueblo estaba bajo una ira y está bajo la ira de Dios. Ese pueblo va a estar en este tiempo, hermanos, y allí va a despertar. Dice que darán gritos pidiendo auxilio, se oirán en aquel día desde la puerta, dice, llamada a los pescados. En el número 13 dice, estos mismos verán cómo sus riquezas cambian de dueño. Un tiempo, hermano, donde la economía va a cambiar y lo estamos viendo, hermano. Verán cómo sus casas son destruidas, no tendrán jamás una oportunidad de vivir en sus casas. Edificarán, dice, y no beberán del fruto de sus viñedos que plantaron. Ese día es grande y terrible, está cerca, dice. Si antes, hace 2000 años que esta escritura fue escrita, estaba cerca, ¿cuánto más hoy? La escritura dice que estamos viviendo unos tiempos postreros. Y se dirá tiempo horrible donde los valientes llorarán. Aquí, hermanos, las hombrías no va a valer. Van a llorar los valientes amargamente. Habrá un alboroto de todos lados. Y dice el número 15, en ese día se descargará, dice, toda la ira de Dios. Ese será un día especial donde la ira de Dios será descargada y será un tiempo de angustia y de dolor. Dice Mateo 24 que es un tiempo que no ha habido nunca, jamás. Nunca ha habido. Hermano, y el diluvio, eso queda como caricatura, como pichingos, decimos nosotros. Es decir, el diluvio provocó una salvación a 8, pero conservó los animales. Dice Sofonías, usted lo pueda leer, que dice que ese día Él acabará hasta con los animales. Es un día terrible, un día de oscuridad. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios acabará con los animales? Vea las noticias, hermano. El ser humano ha experimentado no solamente consigo mismo, sino que hasta con los animales. La perversión y la falta de temor de Dios en el hombre ha llevado eso al ser humano, a crear especies raras, a mixtearlas, donde lo que Dios ha hecho, ellos lo han querido mejorar genéticamente. Y por eso es necesario, hermano, le llaman una santificación por fuego que vendrá. Me dirán algunos también, como habíamos dicho, pero hace tiempo dicen eso, que va a venir el día y no viene. Pues en Pedro dice que es por pura misericordia que Dios ha permitido todavía restringir eso. Es el gran día que viene. Es un día programado donde Dios tiene su agenda para llevarla a cabo. Donde, hermano, va a pagar cada uno según su obra. Ese sentimiento de ira es un sentimiento de indignación, de enojo, de irritación, donde Dios va a pagar y va a cobrar las facturas de toda la sociedad. Es un día conocido como, no sé si han escuchado ustedes, los 7 años de tribulación. Va a venir los 7 años de tribulación. Bueno, de esos son. También es conocida como, también después de los 7 años, la segunda venida. También como el día grande y terrible, día de retribución o día de venganza o día del Señor. Por ahí hay un cántico, hermano, que dice, el día del Señor pronto vendrá. Pero hay unos cristianos que la cantan, pero nosotros no estamos esperando el día del Señor. Nosotros estamos esperando el día del arrebatamiento, hermano. Lo miraba serio, pero ahorita es alegre, ¿verdad? Nosotros, como creyentes, aquel que ha confesado a Jesús como Señor, está esperando el día del arrebatamiento. El día del arrebatamiento es muy distinto al día de Jehová. Quiero leerle algunas diferencias. Ese día del arrebatamiento, dice la palabra, que viene en secreto, hermano. Ese día de la segunda venida es un día donde vendrá después de ese día terrible y será público, donde todo ojo le verá. Ese día para nosotros del arrebatamiento no sabemos cuándo viene. Debemos de prepararnos, porque la Biblia dice que viene como ladrón, pero viene como ladrón para aquel que no lo espera. Amén. Pues nosotros que estamos despiertos en Cristo debemos de estar
cambiados, mire, con nuestra vestidura, así como estuvieron varios hoy esperándonos allá, mire, hermano. Algunos se durmió, pero esperemos que esté despierto en Cristo. Amén. Es un día, hermanos, donde el arrebatamiento es un día donde nosotros como cristianos nos vamos a presentar delante de un Dios que es juez. Y se llama el tribunal de Cristo. Es decir, nuestro abogado que tenemos, que nos defendió delante de esa ira, donde Dios del Padre decía, este es culpable. La paga del pecado es muerte y merece ser llevado al infierno. El Hijo dijo, no, yo voy a morir y pagar por sus pecados. Entonces ese será nuestro juez ese día, hermano. Ese día Él nos defenderá y también será el juez. ¿Qué nos va a imputar a nosotros, hermano? Dice la Escritura, hermano, de donde Él abre, nadie sí puede cerrar. Y donde Él cierra, nadie puede abrir. Entonces yo dije, Señor, donde tú bendices, ¿quién condena? Y donde está bajo la ira de Dios, donde condena a Él, ¿quién puede sacarlo de ahí? Si no es más que su amado Hijo. Así que, hermano, nos podemos presentar a aquel que ha confesado a Jesús como Señor, tranquilos y en paz. Pero debemos de tener nosotros una retribución a Él, de vivir una vida santa. Y vamos aprendiendo ahí poco a poco como niños. Hermano, cuando la iglesia sea arrebatada, hay una gran diferencia de que va a haber un tiempo en el cual va a empezar lo que es 7 años o después. Yo personalmente creo y le enseño a la iglesia de que se necesita un tiempo de ordenamiento después de que la iglesia se vaya. No se sabe 1 año, 2 años, pero después va a venir ese tiempo, porque es necesario de que los bloques que se están quebrando ahorita se armen nuevamente, y estamos viendo cómo un bloque se está quebrando económicamente y también lo que es políticamente. También, hermanos, cuando venga la segunda venida, estas son diferencias para que nosotros no nos confundamos, hermano. Cuando Él venga por segunda vez, empieza el milenio, empieza un reino milenial. Cuando nos arrebata el Señor, nos va a arrebatar en el cielo. Allí será el primado, el tribunal de Cristo. Pero cuando Él venga, Él va a venir a pisar aquí sus pies. Entonces son diferencias. Hoy la iglesia está en un tiempo de gracia. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Los que antes estábamos nosotros bajo esa ira, nosotros éramos vasos de ira. Los que no conocíamos al Señor éramos vasos de ira. Pero dice la Escritura que aquel que se limpie será utilizado para la gloria de Dios, hermano. Así como usted tiene un vaso ahí, una vajilla, hermano, está sucio, usted no se lo va a dar de beber al que viene. Solo a la suegra. No, tampoco. Sí, tampoco. Entonces lo limpia, hermano. Mire, y se lo da ahí a beber, mire. Entonces, así mismo nosotros nos limpiamos. Y ahora Dios, hermano, nos utiliza para llevar la palabra a otros. Por la iglesia que está aquí, es que no viene ese tiempo de ira. Una vez que los vasos sean levantados, los vasos santificados, los vasos que se limpiaron, y aquellos vasos que no se limpiaron, miren, van a llegar a ese día terrible. Ese día, como no quisieron limpiarse, siempre hemos estado hablando aquí de una santificación que es imputada, que Dios lo otorga mediante el sacrificio, y una santificación que es responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad nuestra santificarnos día con día, levantarnos, orar de mañana. Bonito fuera, hermano, que ya nos empaquetaran todo y decimos ya, bueno, creo en el Señor Jesucristo, mi casa será salva, yo aquí durmiendo, viene la gloria de Dios. No, debemos de procurar tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra, hermano. Cuesta dejar ir las cosas que nos entretienen en este mundo, pero es necesario un sacrificio, es necesario. Entonces, pero después, hermano, cuando llegue este tiempo y la iglesia se vaya, es el tiempo de un pueblo que no confesó a Jesús como Señor. Y ese pueblo es 3 grupos. Gente que era de Israel y no confesó a Jesús como Señor, y ahí van a estar. Es el tiempo de ellos, la angustia de Jacob. Otro grupo de que la iglesia no se quiso limpiar. Ahí el hermano, el pastor le decía, hermano,
deja a esa mujer que no es tuya. No, mire que, hermano, deje de robar. Hermano, deje el chisme. No, hermano, es que, hermano, perdone. No dejó limpiarse. Ese día será limpiado ahí su corazón. Allí. Dice Apocalipsis, dice que le dijeron a Juan, Juan, ¿quién es este? ¿Quiénes son estos grupos? Dice. Los 144,000 representan a todo el grupo que va a salir de la gran tribulación, de ese día terrible. Dice que adoraban y cantaban un cántico nuevo. Sí, estos fueron los que han salido de la gran tribulación, de ese día terrible, de ese día oscuro. Amén. Un día de penumbras, dice Joel. Y se habla de que el sol se oscurecerá. Y muchos hermanos con este eclipse empezaron a llevarle, maestros, hermanos, temor a la iglesia. Dice, ese día será el día del arrebatamiento. La Biblia no dice eso. No dice fecha ni hora. Es eminente. Y la iglesia llena de temor, hermanos. Y por causa de esa dureza de corazón, hermanos, la iglesia se endura. Porque es que un pastor me dijo allá que iba a ser el arrebatamiento. No, por esa cuestión de esa mala enseñanza. Y esperaron así, hermanos, en el eclipse. Algunos dicen de que el día del Señor ya empezó. Los 7 años de tribulación, por ahí dicen que ya empezó. Y quiero ponerles una imagen, hermanos. Es lo que es el arrebatamiento. Ese día del Señor ya empezó. Y le dicen a la persona, ya va a salir el anticristo. Estamos ya a los 3 años y medio, ya estamos comenzando los últimos, y no ha salido, hermano. Esos son falsos maestros que llevan a las personas al engaño. El Señor les decía ciegos y guías de ciegos. Les decía, hermano, debemos de tener cuidado donde nos congregamos. Yo no tengo temor. Yo les digo siempre, escudriñe, vean lo que yo estoy hablando. Pónganlo a prueba en la palabra. Porque no vaya a ser como Jesús dijo, esos son ciegos que están guiando a otros ciegos. Y eran religiosos, hermano. Se ponían aquí, miren, los plantales y hacían largas oraciones. Así que tengamos cuidado, hermano. Escudriñen bien las escrituras. Hay unos puntos, hermanos, donde dice Sofonías 3:8, dice, esperadme. Esperadme. Algunos en inglés decían, coming soon, viene pronto. Pero ese día es un día terrible, hermano. Nosotros no estamos esperando ese día. Yo quiero quedar bien claro. La iglesia está esperando el día del arrebatamiento. No estamos hechos para eso. La iglesia no está para la ira. No está para la ira. Quiero que ustedes me ayuden con unos textos, hermanos. Ahí, antes de buscar esos textos, hay algunos que me han dicho, es que yo si no me congrego aquí y no me santifico, me voy a santificar en el día de la ira, dice, el día de la tribulación. Digo, ¿qué cosas está hablando? Digo, no sabe qué estaba hablando. Entonces encontré un texto y lo que me salía a mí en mi mente decía yo, pero no pudo en la gracia. Este es un tiempo de gracia, hermano, que el Señor nos está diciendo, congréguete, lee la Biblia. Pero ese día será con vara de hierro. Ese día será el mismo anticristo que perseguirá a los que creen en Dios. Entonces, en este texto, en Amós 5:18, para los que estén escribiendo, dice que hay de ellos, que aquellos que deseen ese día de Jehová, hay de ellos. Vamos a leerlos, hermanos. Amós 5:18. Dice, ¿cuánto van a sufrir aquellos que anhelan que llegue ese día? Es increíble, pero cristianos que están anhelando que llegue ese día.
Pues ese día no será día de fiesta y prosperidad, como ustedes se lo imaginan. Será un día de tristeza y de ruina. En aquel día se dirá a un hombre que al huir de un león se topa de frente con un oso. O como un hombre que en una habitación oscura se apoya en una pared y lo muerde una víbora. Es decir, en aquel día, hermano, dirá, no, yo creo que es mejor por este otro camino, porque por aquí viene un ejército, por aquel otro lado lo espera la muerte. Pensará que su pensamiento es más fácil salir de una situación y se topará peor, con alguna situación peor. Dice que en ese día muchos desearán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Y eso es, hermano, un sentimiento de una persona de una agonía, que la persona diga y tenga el sentimiento de quitarse la vida. Y de repente diga, ya no me la quito. Y de repente la otra persona diga, yo me la voy a volver a quitar. Y la otra persona diga, ya no me la quito. Y ese es un sistema, hermano, donde la persona puede sentirse agobiada y preocupada. Y hoy tenemos esperanza. Ese Dios, hermano, de que Dios nos puede quitar ese sentimiento de aflicción o de agonía o de depresión o de tristeza. Cualquier sentimiento que nos pueda llevar a pensar de quitarnos la vida. Amén. Dios trae esperanza y puede romper esas cadenas. Amén. Quiero lo que es continuar, hermanos. Y hay unos que ustedes lo puedan ver, hermanos. En Mateo 13:27, para los que están escribiendo, se dice una parábola de que el Señor dijo, el reino de los cielos es como aquellos que sembraron buena semilla. Pero de repente dice que salió cizaña, mala hierba. Entonces le dijo uno de sus discípulos, la vamos a arrancar. Pero le dijo al Señor, no la arranque, es necesario que crezca una con la otra. En ese día será arrancada, en ese día grande y terrible. Entonces le dice, pero Señor, ¿quién sembró esa cizaña? Entonces mire, en la imagen, ahí el diablo, mire, poniendo la semillita. Y es necesario, yo se lo digo, que en la iglesia crezca cizaña. De repente usted se va a ver con un hermano que se dice que es hermano, pero no vive como hermano. Hay que tener misericordia porque nosotros no miramos la diferencia, pero Dios conoce el corazón y las intenciones. Así que nosotros, nuestra actitud debe ser como la de Cristo, de padecer, de amar, de aconsejar, de insistir que venga Cristo y se arrepienta de sus pecados, ¿verdad? En esta situación también, cada hombre de Dios en las Escrituras, como profeta grande o profeta también de los pequeños, más que todo se les dice pequeños porque escribieron libros pequeños, pero no hay profeta grande ni pequeño, sino que profetas de Dios, nada más. Y cada uno tuvo una visión. Ezequiel vio una visión, Daniel vio una visión del anticristo, Isaías vio una visión de ese día terrible, Joel vio una visión también de ese día terrible. Cada uno de los profetas vio una visión. En Daniel, yo puse esta figura porque dice que no dormía Daniel. Estaba ahí acostado y cerraba los ojos y miraba las visiones que lo perturbaban. Y abría los ojos, me imagino que también seguían las visiones. Cuando Dios molesta, hermano, ahí está para que pueda llevar su palabra. Y salió también algo que quiero comentar, hermanos, es que se decía también que iba a haber lo que es una vaquita roja y que ya está. Lo que es una vaca que la han mejorado genéticamente, no puede tener ningún pelo blanco o una imperfección, porque esa era utilizada para purificar en los ritos los lugares que habían sido impíos, para santificarlo. Es decir, es necesaria para la construcción del tercer templo. Y decían de que la iban a sacrificar y que en estos días la iban a sacrificar también. Cosa que no ha pasado, y si pasa, eso no pertenece, hermano, lo que es a las escrituras. Han malinterpretado las escrituras. Entonces, ese sacrificio, hermano, que se hizo una vez y para siempre, que es la sangre de Cristo, no va a volver a pasar. Pero las personas, como desecharon ese sacrificio, ahora la sangre de ellos va a ser rociada por todos lados y serán esas vacas novillas, hermano, como no quisieron la sangre de Cristo. Ahora, hermano,
quiero lo que es ir un poco tocando ya para terminar. Se han habido y van a haber como 4 puntos donde antes de ese día y donde nosotros lo estamos viendo, hay una preparación antes que ese día llegue. Y lo ponía como ejemplo, antes de que hierva la olla, se va calentando. Y el sistema nosotros lo vemos que se está calentando, el sistema. Entonces hay una preparación y esa misma preparación se va a ver en el día terrible del Señor. En esos puntos que quiero decirle es que hay una apostasía terrible. La Escritura dice en Mateo 24, 23, lo puedan leer conmigo, hermano. Dice, si alguien les dice en esos días, miren, aquí está el Mesías, o aquí está Él, no le crean. Porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán milagros y señales y maravillas para engañar aún a los mismos elegidos. Miramos que hay un crecimiento en todos los países acerca de que tiene que venir un Salvador de cada país. Y no el Salvador va como Salvador, sino un Salvador. Lo miramos en Francia con Emmanuel Macron. Él se cree un Salvador de Europa y hasta se ofrece para ser el presidente de Europa. No lo toman en cuenta, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Pero él desea ser el Salvador. También miramos lo que es el presidente de Rusia, Putin. Y miramos en cada situación de cada persona un Mesías, un Salvador. Y eso es lo novedoso que se está viendo. Y las personas desean en su corazón. Ahí en mi país decían, oh, cuánto si se presentara un Bukele así como El Salvador. Nuestra nación sería mejor. Y es el deseo de cada nación. Entonces, el Señor está diciendo, en ese tiempo empezará a haber una proliferación, un crecimiento del deseo de las personas de querer un Mesías, un Salvador. Pero cuando se dé el tiempo de ya ese gran día y terrible, dice la profecía de Daniel, que cuando salga el cuerno pequeño, ese anticristo acabará con 3. Es decir, había una totalidad de Mesías, pero él será un vencedor de entre los Mesías. Eso es lo que viene a acontecer. En Apocalipsis 6, cuando se habla después de que aparece ese Mesías, dice que viene un caballo rojo, guerra. Es el mismo personaje que trae una falsa bandera de paz y el mismo personaje que también trae guerra. Usted va a ver que las mismas sociedades que hablan de paz son las mismas sociedades que venden armas. Y ese es lo mismo, hermano. Dice Mateo 24, 25. Dice el Señor, les advierto. Por eso, si ellos dicen, miren, aquí está el Mesías, está en el desierto, no vayan, no le crean. Si le dicen, miren, está escondido aquí, dentro del cuarto, no vayan. En el quinto sello, hermanos, hay una palabra, hermanos, donde dice que el Cordero abrió ese quinto sello y vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Es decir, en ese día grande y terrible, va a haber una gran persecución. Hoy nosotros tenemos paz de venir a la iglesia, hermano. Venimos, nadie nos pone aquí, mire, el de decir, ve a la iglesia, porque es tiempo de misericordia, hermano. Ese día va a haber un día de aflicción, de persecución. Los que tengan, hermanos, Biblia, conocimiento de la Biblia, guárdenlo, atesórenlo. Ese día será un día de persecución donde acabarán con la palabra, hermanos. Nosotros lo miramos en China y en otros países árabes donde persiguen a nuestros hermanos. Esos acontecimientos, hermanos, que el segundo es que traerá la muerte. Dice Apocalipsis 13:12 que ese que se levantará, hermanos, va a ejercitar toda autoridad de la primera bestia, es decir, del diablo, en presencia, y hace que la tierra y los habitantes la adoren. Todo un sistema va a tomar, hermanos. Va a empezar a ver la unidad de las iglesias. En ese día grande y terrible, el catolicismo,
los pentecostales, nosotros que nos creemos, tiramos, como que somos grandes fachas, hermano. Los bautistas, hermanos, los anglicanos, todos unidos, hermanos, se dirán. Y dirán todos unidos a una sola voz, vamos a alabar al que vino. Mentira. Y usted está esperando el día terrible, no. El día del arrebatamiento estamos esperando. Unidos no vamos a esperar nosotros el día de Jehová. El ecumenismo es que va a esperar el día de Jehová. Me preocupa, ¿entienden, hermanos? ¿Usted está esperando el día de terrible o el día del arrebatamiento? El día del arrebatamiento, amén. Y ese, hermanos, va a ejecutar una caída económica. Va a haber una caída económica. Estamos en el proceso ahorita, hermano, de que ocurra eso. Pero algo que me llamó mucho la atención en ese texto de 13:12, pero en otra versión, dice esto: Él ejecuta toda autoridad de la primera bestia y es supervisada por ella, obligando a los habitantes de la tierra que tomen sus productos de ella para adorar a la primera bestia cuya herida fue sanada. Es decir, que este sistema que se va a establecer va a decirle a la gente: compra nuestros productos. Hermano, y miramos nosotros la farmacéutica a fuerza diciéndole a las personas que tienen que tener su propia vacuna, que no de la de otra, sino la que ellos dicen, y si no, no es válida. Esos son prototipos, hermano. Estamos viviendo, hermano, una antesala de lo que va a pasar, pues, para que puedan entender de todas las cosas que estamos viendo. Cómo se va a endurecer nuestro corazón con todas las cosas que estamos viendo. Debemos de procurar, hermanos, de pedirle a Dios si nuestro corazón se ha endurecido. Decirle: Señor, ten misericordia. También, hermanos, va a haber una enfermedad maligna, grande y terrible. Apocalipsis 16:12 dice: y el primer ángel derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban esa imagen. Las personas que se lleguen, ahí está un símbolo nada más como símbolo, hermano, pero será de alguna manera algún microchip, será algo que se instale, algo que no sea natural, porque el enemigo va en contra de lo natural de Dios, y eso va a provocar cáncer o un tipo que produce una llaga maligna, como lo dice aquí, y va a producir enfermedad y que las personas dependan de ella. En mi país hace poco nunca había escuchado yo de que las personas mueran por calor. Es una locura, hermano. Sí. Y la noticia de esta semana es que las personas caían ahogadas. Hermano, eso es obra del mismo enemigo que se ha llevado por medio de la vacuna y muchas otras sustancias a contaminar el cuerpo. Aquel que se le ha puesto, ore a Dios y que Dios nos perdone y nos limpie de toda contaminación. Pero es el sistema que está llevando, hermano, a actuar de esa manera. Son formas de que ellos están de alguna manera viendo si las personas todavía son sumisas al gobierno. Para terminar, no sé si mi esposa me acompaña. Dice Sofonías 1:17, dice: le haré la vida tan difícil a esa gente. Es decir, esos que están en la gran tribulación, que caerán por todos lados como ciegos. Ellos pecaron contra el Señor y por eso se derramará sangre. Cubrirá el suelo como polvo, sus cuerpos quedarán regados en el piso. Mire, es terrible, hermano, pero esto es parte del Evangelio. Dice, quedarán como excrementos de animal. No podrán salvarse ni siquiera con todo el dinero del mundo. Decían los ricos y poderosos en Apocalipsis: ay, porque la ira del Cordero ya llegó. Si nosotros no hemos amado al Cordero de Dios, ahorita vamos a mirar la ira de aquel que viene. Y dice que le preguntaron: ¿quién es este
que vienen con ropas manchadas de sangre. Porque dice que en Apocalipsis llegará y pisoteará a las personas como uvas. Porque la única manera de que nosotros nos salvemos es que nos refugiemos en Cristo. De ese día de la grande ira que va a venir sobre esta tierra. Quiero que nos pongamos de pie, amados hermanos. Y esta es la invitación. Por tanto, si hemos escuchado la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón como en la provocación, como lo hicieron ese pueblo, porque Él nos enseñará cosas que oído no ha oído, cosas que ojo no ha visto. Son las que Dios tiene preparado para nosotros. Él es grande y terrible, hermano. Puede ser grande y terrible para nuestros enemigos o para nosotros. Nosotros tomamos esa decisión. Yo deseo y le aconsejo que sea grande y terrible para los enemigos. Ese Dios nuestro va a poner a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Él lo ha prometido. Él lo ha prometido y así lo hará. Quiero que oremos. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te esperamos a ti, único Dios vivo. Ese día del arrebatamiento vendrá. Ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a santificar este cuerpo, Señor, espíritu y alma. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos a estar en paz con nuestros hermanos. Ten misericordia, Señor. Si nosotros no tenemos la condición o el poder de pedir perdón, pídaselo a Dios. Si hay que perdonar a alguien, perdone. Porque no vamos a ir a ningún lado con ese rencor, hermano. Con esa lastimadura del corazón, nuestras oraciones no van a subir al techo. Ese Dios que es poderoso puede hacer que sus enemigos sean avergonzados con solamente decirle: Señor, ayúdame a perdonar. No importa qué tanto mal te hayan hecho, ese Dios es el que puede romper las cadenas y desea que comas de su misericordia. Él no desea destruirte, desea construir una vida de bien, una vida de propósito. En el nombre poderoso de Jesús, si hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo como Señor y Salvador, si hay alguien que no quiere endurecer su corazón y decirle: Señor, yo no quiero ser partícipe de ese día. Camino todos los días sobre un tablón podrido y no sé cuándo llegará mi día, pero yo sé que si te entrego a ti la vida, estaré seguro. En el nombre de Jesús. Y hago esta invitación, que pueda venir aquel que quiera entregar su vida a Jesús. Permítanos orar. En el nombre de Jesús. Venga, Jesús, a entregarle tu vida. En el nombre de Jesús. Todo aquel que quiera decirle: Señor, aquí está mi vida, no sé, yo no tengo nada más que esto. Ven, permítenos orar en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. El altar está abierto. Hoy es tiempo de gracia y de misericordia. No esperemos ese día. Dios puede hacer grandes cosas y maravillosas. Ven y entrégale tu vida al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdame a orar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria sea tu nombre, Padre. Gloria sea tu nombre. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, Señor, por estas vidas que hoy van a rendir cuentas delante de ti. Que esas cuentas sean borradas de sus pecados, de sus maldades que han cometido. Tú tienes esas cuentas ahí en ese libro. Tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios, Señor, que no
mis pecados. Borra mi cuenta de maldad y de iniquidad que constantemente están delante de tu rostro. Por la sangre de tu Hijo amado Jesús, te pido que inscribas hoy mi nombre en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora tú eres mi Dios y mi Rey. Eres mi Señor. Te pido que avergüences a mis enemigos. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame a descansar en paz. Ayúdame a dormir en paz. Que mi alma te bendiga aún dormido. Y me levantes con sueños para servirte en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gloria sea tu nombre, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos lleves con bien, que guardes cada vida, que cada corazón que hoy dispuso a escuchar tu palabra la guardes en el nombre de Jesús. Que podamos estar el otro día, viernes o domingo, estar congregados aquí. Permítenos por tu grande misericordia en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gloria sea tu nombre. Amén. Amén. Y su pueblo dice: aleluya. Gloria sea tu nombre, Padre.